Hola a todos, esperando a que se encuentren muy bien, vamos a comenzar con la clase número 7, donde vamos a ver importar y exportar pistas MIDI. Bueno, el contenido de este video va a hablar netamente de eso, de cuáles son las opciones de importación y exportación de pistas MIDI. Y el objetivo es que podamos conocer pues, cada una de esas opciones, ¿cierto? Viendo algún ejemplito y podamos entender cómo importar y exportar archivos MIDI. Bueno, ¿qué nos permiten las opciones de importación? Especificar qué datos se van a incluir en los archivos MIDI importados. Entonces, ¿cómo llegamos a esta ventana? Miren, yo acá tengo el Cubase abierto. Si nos vamos a la pestaña de edición, al final vamos a encontrar las preferencias. ¿Ya? Hacemos clic ahí y aquí tenemos, ¿cierto? Nos tenemos que ir acá, tenemos muchas opciones, ¿cierto? Que vamos a ir viendo en el transcurso, pero nos vamos a centrar acá en MIDI, en específico archivo MIDI. Y ahí llegamos a las opciones de exportación e importación. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que yo seleccione, ¿cierto? Voy a incluir o no algunos datos que sean de interés o excluirlos también. Entonces, vamos a ir por partes, pues. Primero vamos a ver qué significa extraer primer patch, por ejemplo. ¿Ya? Aquí yo anoté algo, dice, bueno, esta información está sacada igual de la página oficial de Steinberg, ¿cierto? Para que se pueda entender en español. Dice, convierte los primeros eventos de Program Change y Bank Select, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos una pista MIDI, tenemos la opción de, no sé, cambiar el volumen, cambiar, no sé, el canal MIDI. Tenemos una sección de Program Change donde podemos seleccionar el instrumento, ¿cierto? El instrumento de General MIDI y el Bank Select también. Si es que voy a conectarme a algún dispositivo, ¿cierto? Puedo tenerlo configurado de cierta forma. Entonces, si es que ya lo tengo configurado y quiero que al importar el archivo, quiero que estén esos cambios, ¿cierto? Entonces tendría que seleccionar la pestañita de extraer primer patch. ¿Ya? Entonces le damos de nuevo, dice convierte los primeros eventos de Program Change y Bank Select de cada pista a ajustes del inspector de la pista. ¿Ya? Entonces el segundo es algo parecido porque miren, dice extraer primer evento de volumen y paneo o panorámica. Dice convierte los primeros eventos MIDI, volumen y pan de cada pista a ajuste del inspector de pista. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si es que yo estoy haciendo una mezcla de ciertos canales MIDI, ¿cierto? Yo puedo hacer que, por ejemplo, la guitarra, el bajo y el piano quede más o menos nivelado, que tal vez que el piano suene un poquito más fuerte, la guitarra un poco más baja, ¿cierto? La guitarra un poquito a la izquierda, el piano a la derecha, el bajo en el centro. Y si eso yo lo exporté, ¿cierto? Se guardó cuando lo exporté. Entonces cuando quiera importar y quiero que esos cambios estén guardados, entonces tengo que hacer clic en esta pestaña. ¿Ya? Si quiero importar el MIDI y no quiero que ningún cambio esté en la pista de nivel ni de paneo, entonces tendría que deseleccionar esta opción. ¿Ya? Eso. Bueno, después vamos a ver algunos ejemplos cuando veamos importar y exportar, porque los dos están, podríamos decir, ligados. Bien, vamos con la tercera entonces que dice importar controladores como pista de automatización. Dice convierte eventos de controlador MIDI en el archivo MIDI a datos de automatización para las pistas MIDI. Si esta opción está desactivada, se importarán los datos de los controladores para las partes MIDI, ¿ya? Pero no la automatización. Esa sería la diferencia. Bueno, más adelante vamos a ver lo que es automatización, ¿cierto? Si bien ya tenemos una idea de qué es lo que trata la automatización, ¿cierto? Vamos a ver cómo poder aplicarlo en conjunto con MIDI, ya que se puede hacer por cada pista MIDI. Después dice la cuarta, importar el localizador izquierdo.
Bueno, acá dice, alinea el archivo MIDI importado a la posición del localizador izquierdo. Si esta opción está desactivada, los archivos MIDI empiezan en la posición de inicio del proyecto. Si escoge crear un nuevo proyecto, automáticamente el archivo MIDI siempre empieza en la posición de inicio del proyecto. No sé si se acuerdan, los localizadores, cuando nosotros exportamos una... Cuando queremos, claro, exportar un archivo ya sea de audio o de MIDI, más que nada en audio, es obligatorio colocar los marcadores. Entonces, lo que me está diciendo acá es que si el marcador, porque tenemos marcador izquierdo y derecho, si el marcador izquierdo está en una cierta posición, entonces el archivo va a partir desde ahí. Entonces, miren, a ver, voy a poner un nuevo proyecto así como rápido, que este no tiene nada. Acá, los marcadores, ¿cierto? Que están acá. Por ejemplo, si el marcador izquierdo está aquí en el compás 17 y está activada esta opción que me dice acá, si es que está activada, entonces la pista va, cuando yo la importe, va a comenzar desde el compás 17. ¿Ya? Eso es lo que me está queriendo decir. ¿Ya? Vamos con la quinta, que sería importar marcadores. Dice, importa los marcadores de archivo MIDI estándar que estén en el archivo y los convierte a marcadores de Cubase. Bueno, nosotros todavía no hemos trabajado con marcadores. A los marcadores se refiere a las pistas que tenemos acá, ¿cierto? Como añadir una pista de marcador. Esto nos va a traer nos va a traer ventajas más que nada a la hora de trabajar en proyectos, ¿cierto? Porque a veces estamos en contra del tiempo y tenemos que colocar estos marcadores para hacer un trabajo más rápido, más entendible. Y estos marcadores también se pueden, podríamos decir, guardar en un archivo MIDI, cosa que cuando yo lo importe los marcadores ya estén hechos y hagan que el trabajo sea más sencillo. Ya por el momento no nos vamos a adentrar en la pista de marcador, creo que lo podríamos dejar para otra clase, pero el marcador es súper importante, ¿ya? Para más que nada ordenarse, ¿cierto? Ordenar las partes de una canción, realizar loops con un marcador igual se puede hacer. Entonces todo eso se puede quedar grabado, ¿cierto? De manera interna en un archivo MIDI, ¿ok? Bien. Acá, entonces dice, esta sería la sexta, importar archivo arrastrado como parte única. Bueno, aquí dice, coloca el archivo en una pista si arrastra un archivo MIDI al proyecto. Entonces, si está seleccionada esta opción, cuando yo arrastre un archivo MIDI, este, independiente de cuántos canales o pistas tenga, o cuántos instrumentos tenga, todos van a quedar en una sola pista MIDI en Cubase, si es que está seleccionado, ¿ya? Si es que está deseleccionado, cuando yo arrastre o importe, entonces todas las pistas van a quedar por separado. Después dice la séptima, ignorar eventos de pista master al mezclar. Entonces dice, ignora los datos de la pista de tempo si importa un archivo MIDI en el proyecto actual. El archivo MIDI importado se reproducirá de acuerdo con la pista de tempo actual en el proyecto. Si esta opción está desactivada, miren, dice, el editor de la pista de tempo se ajustará de acuerdo con la información de tempo del archivo MIDI. O sea, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un proyecto, nosotros ajustamos el tempo de nuestra sesión. Entonces, si yo quiero importar un nuevo archivo MIDI y ese archivo MIDI tiene su propio tempo, que es distinto al de la sesión, entonces si está desactivada esta pestaña, al importar el archivo MIDI, el tempo de la sesión se va
a adaptar al tempo del archivo MIDI, ¿sí? Y de lo contrario, pues si está activada, entonces el tempo del archivo MIDI se va a ajustar al tempo que yo puse en la sesión de Cubase, ¿ok? Acá dice disolver formato 0 automáticamente. Dice disuelve automáticamente los archivos MIDI de tipo 0 importados. Cada canal MIDI incrustado en el archivo se coloca en una pista individual en la ventana de proyecto. Si esta opción está desactiva, solo se crea una pista MIDI. Esta pista establece el canal MIDI cualquiera, permitiendo que todos los eventos MIDI se reproduzcan en sus canales originales. Eh, bueno, estuve investigando acerca de los formatos. Se dice que hay tres formatos, ¿ya? Pero más que nada se habla harto en internet de dos, que son el formato 0 y el formato 1. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, aquí yo anoté la diferencia entre el formato 1 y el formato 0, que dice el formato tipo 0 combina todas las pistas en una sola, ¿ya? Independiente de los canales que tenga, cuando se importe van a sonar todas las, podríamos decir, todos los canales por separado, igual, pero en una sola pista. O sea, voy a escuchar la guitarra, el bajo, el piano, la batería, de igual forma lo voy a poder escuchar, ¿ya? Y el tipo 1, bueno, guarda los archivos como pistas separadas. O sea, yo lo puedo guardar como tipo 0 o como tipo 1, el archivo MIDI, y cuando lo importe, ¿cierto? Si pongo en tipo 0, entonces se va a importar en una pura pista, parecido a la otra opción, ¿cierto? Y cuando esté en formato 1, va a quedar por pistas separadas. ¿Ya? Pero en la mayoría, casi todos lo guardan como formato 1. O todas las pistas que uno descarga de internet, que son MIDI, están en formato 1, pues porque la idea es poder editar o asignar timbres a cada pista por separado, ¿ya? Entonces, eh, si es que llegara a estar en formato 0, entonces mejor lo dejo marcado para que Cubase automáticamente detecte esto y de igual forma pueda disolver las pistas, ¿ya? Destino. Bueno, acá en destino cuando uno hace clic aparecen tres opciones. Uno que son pistas MIDI como tal, pistas de instrumento y Halion Sonic SE multitimbrístico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, veamos acá. Le permite especificar lo que ocurre cuando arrastra un archivo MIDI al proyecto. ¿Ya? O sea, cuando yo lo arrastro van a suceder cosas. ¿Qué cosas pueden suceder? Si es que yo lo dejo como pista MIDI, entonces crea pista MIDI para cada archivo importado. Entonces cuando yo importo esto, va a utilizar por defecto el controlador de Microsoft, ¿cierto? Donde suenan la mayoría de los archivos MIDI con ese sonido característico del controlador por defecto. Si es que yo lo coloco en pistas de instrumento, dice crea pistas de instrumento para cada canal MIDI del archivo MIDI y deja que el programa cargue los presets apropiados automáticamente. ¿Ya? O sea, si yo he creado archivos MIDI que están asociados a instrumentos musicales eh, de algún instrumento del mismo programa, entonces cuando yo lo exporte, ¿cierto? Como MIDI, va a quedar esa información guardada y cuando lo importe, automáticamente, yo sin siquiera abrir ningún instrumento virtual, este me lo va a asignar al instrumento en el cual se guardó. ¿Ya? Entonces, obviamente me lo va a cargar con el sonido de un instrumento virtual, de un VST, ¿ya? Eso quiere decir. El otro dice, si es que yo selecciono Halion Sonic, ese multitimbrístico, ¿cierto? Que es un VST de instrumento, crea varias pistas MIDI, cada una enrutada a una instancia diferente del Halion. Ustedes saben que el Halion tiene los canales también asignados, entonces este lo va a relacionar y va a asignar esos timbres a los timbres del Halion automáticamente
y de manera ordenada. ¿Ya? En la ventana de instrumentos VST y carga los presets apropiados. Pues la idea es que los vincule. Si está una guitarra, entonces lo va a vincular con un sonido de guitarra, de bajo, de piano, etcétera. Eso. Bueno, por el momento nosotros vamos a trabajar con pistas MIDI porque vamos a hacer un ejercicio. Bueno, después dice importar letras de karaoke como texto. Bueno, esto no lo vamos a pescar mucho por el momento, pero convierte las letras de karaoke del archivo MIDI a texto que se puede mostrar en el editor de partituras. Si esta opción está desactivada, las letras solo se muestran en el editor de lista. ¿Ya? Entonces ahí, no sé, pues habría que buscarse tal vez un MIDI que tenga que venga con letras de karaoke. Letras de karaoke del archivo MIDI, claro. El archivo MIDI tendría que venir con letras de karaoke. Habría que buscar uno que venga con letras de karaoke. Bueno, y hablando un poco de la exportación, antes de hacer algunos ejemplos, dice que las opciones de exportación de un archivo MIDI permiten especificar qué datos se incluyen en el archivo MIDI exportado. Perdón. Entonces, bueno, acá yo tomé la foto porque está marcado exportar inserciones. Cuando está marcado, se desactivan estas dos opciones de acá. ¿Ya? Entonces, para poder activarlas tengo que desmarcar inserciones. Bueno, igual pues vamos por parte viendo qué significa cada una de estas opciones. Entonces la primera dice exportar la configuración de patch del inspector. Entonces dice, si esta opción está activada, los ajustes del patch MIDI del inspector o Bank Select o cambio de programa, Program Change, usados para seleccionar sonidos en el instrumento MIDI, se incluyen como eventos MIDI Bank Select y Program Change en el archivo. Entonces era lo mismo que lo anterior, pues. Si yo modifico el Program Change de cada pista MIDI o el Bank Select con algún controlador o algún sintetizador, entonces esto se va a quedar guardado para cuando yo exporte ese archivo MIDI. ¿Ya? Después dice exportar la configuración de volumen y paneo del inspector. Si esta opción está activada, los ajustes de volumen y panorámica realizados en el inspector son incluidos como eventos MIDI, volumen y MIDI pan en el archivo MIDI. ¿Ya? Se entiende que cuando uno tiene varias pistas MIDI, uno lo que va a querer es mezclarlo, panearlo para que se escuche un poco más abierto, más definido, ¿cierto? Cuando uno importa un archivo MIDI se escucha todo así junto, todo al centro, al mismo nivel. Y para mejorar ese sonido, ¿cierto? Si es que quisiera hacer un MIDI que suene mucho más limpio, entonces todos esos cambios que yo realice en cada pista MIDI se van a guardar, ¿ya? Entonces obviamente aquí tendría que, ¿cómo se dice? Seleccionar esta opción para que guarde todos los cambios y a la hora de importar también los tome, pues. Si es que la opción de importación también está activada, pues se dan cuenta que la exportación y la importación va de la mano. Eso. Después dice el número 3, exportar automatización. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Si esta opción está activada, los datos de automatización, tal como se oye durante la reproducción, se convierten a eventos de controlador MIDI y se incluyen en el archivo MIDI. Esto también incluye la automatización grabada con el plugin MIDI Control. ¿Ya? Bueno, eso, el tema de automatizaciones lo vamos a ver, que también es súper importante realizarlo. ¿Ya? Es muy parecido a lo que es la automatización de archivos de audio, pero acá vamos a trabajar con MIDI. Después dice exportar inserciones, el número 4. Si esta opción está activada y está usando modificadores MIDI o cualquier plugin MIDI, como efecto de inserción, las modificaciones a las notas originales que ocurrirán como resultado de los efectos se incluirán en el archivo MIDI. ¿Ya? Miren lo que dice acá, súper importante. Un retardo MIDI, por ejemplo, producirá varias repeticiones de una nota MIDI, añadiendo notas adicionales, en forma de eco o intervalos rítmicos. Estas notas MIDI serán incluidas en el archivo si esta opción está activada.
¿ya? Si tenemos un delay como efecto, entonces el MIDI va a querer guardar ese efecto, por lo cual las repeticiones de ese delay se van a agregar como un sonido MIDI, ¿cierto? Para tratar de simular ese efecto. Entonces creo que está interesante esa opción. Después dice exportar envíos. Si esta opción está activada y está usando un plugin MIDI como efecto de envío, las modificaciones a las notas MIDI originales que ocurran como resultado de los efectos serán incluidos en el archivo MIDI. ¿Ya? Entonces lo mismo, pues si estamos utilizando efectos, todos esos cambios o esas modificaciones que se le haga al MIDI original van a quedar registrados en el archivo MIDI. Exportar marcadores, lo mismo que el anterior, pues que la importación, ¿cierto? Si yo coloco los marcadores en una sesión o en el proyecto, entonces esto yo los puedo exportar para que alguien que vaya a importar ese archivo MIDI se cargue con todos los marcadores en la sesión de Cubase. ¿Ya? Entonces dice, si esta opción está activada, cualquier marcador que haya añadido se incluirá en el archivo MIDI como evento de marcador estándar de archivo MIDI o Standard MIDI File Marker. ¿Ya? Exportar como tipo 0. Pues. Aquí, como yo les decía, la mayoría está en tipo 1, pero en alguna ocasión tal vez yo necesite exportarlo en tipo 0. No, la verdad no sé en qué ocasión, pero se puede hacer si es que yo marco esta opción. Eh, si esta opción está activada, el archivo MIDI será de tipo 0. Todos los datos en la única pista, pero en diferentes canales MIDI. Si no marca esta opción, el archivo MIDI será del tipo 1, datos en pistas separadas. El tipo a elegir depende de lo que quiera hacer con el archivo MIDI. En qué aplicaciones secuenciador se van a usar. Entonces puede ser que a lo mejor algún secuenciador eh, acepte, cierto, solamente el formato 0, por decir algo. La verdad que no he experimentado al respecto. Entonces dice resolución de exportación. Esto también pues tiene que ver con los instrumentos que estemos utilizando relacionados, ya sean sintetizadores o a lo mejor otro programa externo o otro dispositivo externo. Ya dice puede especificar una resolución MIDI entre 24 y 960, que sería el valor de acá, que yo lo puedo modificar, ¿cierto? Por defecto vienen 480, es como una resolución, podríamos decir media, que es aceptada por la mayoría de los dispositivos. Entonces dice, la resolución es el número de pulsos o tics por cada nota negra, PPQ. Bueno, yo estoy investigando PPQ, la abreviación PPQ significa Pulse per Quarter Note, que sería pulsos por cuarto de nota, ¿ya? Y determina la precisión con la que será capaz de ver y editar los datos MIDI. Cuanto más alta sea la resolución, mayor precisión conseguirá. La resolución se debería elegir dependiendo de la aplicación o el secuenciador en el que se vaya a usar el archivo MIDI. Si yo a lo mejor tengo un secuenciador que trabaje a una alta resolución, entonces puedo exportar a esa alta resolución, solamente que no todos pueden trabajar o aceptar ese archivo MIDI si es que yo coloco o modifico esta resolución por defecto. Entonces dice, la resolución se deberá elegir dependiendo ya en el que se vaya a usar, porque ciertas aplicaciones y secuenciadores pueden no soportar determinadas resoluciones, como les explicaba. Después nos vamos al penúltimo, exportar rango de localizadores. ¿Ya? Si esta opción está activada, solo se exportará el rango entre el localizador izquierdo y derecho. ¿Ya? O sea, yo puedo tener una sesión MIDI, ¿cierto? Que dure, supongamos, 3 minutos, y yo solo quiero exportar, no sé, por la parte del coro. Solo me interesa exportar eso. Entonces, con los marcadores y los localizadores, yo podría colocar esa parte que me interesa y la exporto. ¿Ya? Así de simple. Después dice incluir delay al exportar. Ya aparecía la otra opción
del efecto, ¿cierto? Si esta opción está activada, cualquier ajuste de retardo que haya hecho en el inspector se incluirá en el archivo MIDI. Ah, claro, si aplico un retardo, ¿cierto? Interesante. Entonces eso se va a incluir. Bien. Entonces, bueno, la actividad que tenemos que hacer en conjunto es, primero, importar un archivo MIDI como pista MIDI por separado. Debe tener el BPM del archivo, ¿ya? Después dice, aplique instrumento de Halion a cada pista. Entonces, miren, yo tengo dos archivos acá. El tema que hicimos en la clase pasada, yo lo exporté como MIDI. Y tenemos este archivo MIDI de un tema X que descargué de internet para que lo podamos cargar. Entonces, importemos este, pues. Se voy a ir acá a archivo, importar, archivo MIDI. Desea crear un nuevo proyecto, no. Vamos a ir a escritorio, archivo MIDI y vamos a importar acá. ¿Ya? Ahí por ejemplo estaba la opción ajustada para que se ajuste al tempo del archivo MIDI. Entonces aquí yo tengo varias pistas. A ver, escuchemos, ¿qué tal? A ver qué pasó aquí. Está como desfasado. ¿Por qué está desfasado? Es como que tenía que haber partido. A ver, vamos a seleccionar todo. Porque se supone que ese es el tempo, 100 es el tempo. Pero a lo mejor esto debiera de partir. A ver. Como que debería partir por ahí tal vez. A ver, veamos. Ah, ya sé. Es que, miren, lo que pasa... Miren, voy a desactivar el metrónomo mejor. Claro, me acabo de dar cuenta de una cosa. Cuando las pistas que están acá están utilizando en su salida el sintetizador de Microsoft, ¿cierto? GS Wavetable Synth, existe como un desfase, ¿ya? No sé, pues porque no es tan eficiente, entonces ese desfase va a afectar, pues si está sonando el metrónomo, eh, va a sonar como desfasado, va a sonar mal, ¿ya? Entonces ahí tal vez podríamos aplicar retardo, pero creo que no vale la pena. Lo que vale la pena es que nos demos cuenta de que el tempo del metrónomo estaba ajustado con el tempo de la pista, solamente que está como desfasado y suena como mal, ¿cierto? Pero voy a desactivar el metrónomo, por el momento no me interesa. Lo que me interesa es que aprendamos a rutear estas pistas, ¿cierto? Como dice acá. Y podamos darle algún timbre. Entonces lo que voy a hacer es, voy a insertar un instrumento del tipo rack, Halion Sonic. Me dice, desea crear una pista MIDI, cancelar. Ya, y aquí voy a, dependiendo acá, si yo reviso esto, tengo pistas. Cada una de las pistas tiene un canal. Si se dan cuenta, por ejemplo, este que dice Standard Drums Set, están ajustados al canal 10. Y las demás tienen un canal distinto, sin ningún program change definido acá que nos muestre, ¿cierto? Pero de igual forma, de manera como interna,
sin la necesidad de que lo muestre acá, va a sonar como el instrumento tiene que sonar. Entonces, o sea, como piano o como guitarra, ¿cierto? O como string. Entonces lo que vamos a hacer el ejercicio es ir dándole sonidos con el Halion a cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar. A ver, el vibráfono debe ser la voz. A ver, veamos. Claro, entonces ese lo voy a mutear. Ahora voy a irme al Finger Bass. Y tenemos un Acoustic Bass. Entonces, yo creo que voy a quedarme con uno solamente. Porque los dos hacen lo mismo. Entonces voy a sacar este bajo. Voy a eliminar esta pista. Y me voy a quedar con este. Y entonces, este lo voy a llevar al canal 1. Este bajo. Y voy a seleccionar, ¿cierto? Acá el Halion para que se dirija allá. Entonces cuando yo ponga play, vamos a poner aquí, y ahí me está llegando el bajo acá, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar el bajo y vamos a buscar el bajo que nos dice allá que es un bajo finger. Entonces voy a escribir finger para ver si encuentro un bajo que me guste. Entonces voy seleccionando, por ejemplo, este. ¿Ya? O lo puedo hacer también desde acá. Entonces aquí vamos a manejar uno de acá mejor. Ese bajo voy a seleccionar. Y así pues, cada uno de los instrumentos. Ahora vamos con el piano. Este lo voy a dejar en el canal 2 y lo voy a exportar. Entonces voy a seleccionar aquí el Halion y lo vamos a solear. Vamos a abrir el Halion. Y esto es el canal 2, ¿se dan cuenta? Entonces aquí voy a seleccionar pianos. A ver, aquí tenemos piano. Y aquí elijo. Por ejemplo este. El piano no se sientan perfecto. Ya, creo que voy a elegir este. Ya me quedo con ese. Ahora voy con la guitarra. Se lo voy a llevar al canal 3. Esta sería la guitarra, entonces la voy a llevar al Halion. Y voy a buscar una guitarra. A ver, tenemos guitar. Entonces vamos a poner nylon aquí. Fíjense que cada instrumento tiene su sonido General MIDI. Ah, no, aquí me equivoqué.
Era acá. Y ahí sería nylon guitar. Después tendríamos este. Este está en el canal 6. Ya, miren, a ver. Entonces, miren, para que vean que esta cuestión se puede hacer más rápido, y esto yo lo estoy haciendo para que vean el procedimiento, ¿cierto? Entonces, si tenemos muchas pistas, nos vamos a demorar mucho. Miren, ¿qué es lo más rápido? Entonces voy a pausar esto. Miren, lo más rápido es... A ver, voy a empezar todo de nuevo. Miren, no guardar. Abrimos un nuevo proyecto. Me voy a colocar aquí. Voy a crear un nuevo proyecto vacío. Este se va a llamar actividad 7. Ya, entonces voy a importar. Ya, ojo que las preferencias, ¿cierto? Están así. Para que importe lo que a mí me interesa. ¿Desea crear un nuevo proyecto? No. Ya, vamos a importar entonces. Ya, miren, más rápido de lo que estoy haciendo yo. De partida, ingreso el instrumento. Halion. Cancelar. Y miren, acá yo puedo seleccionar todas las pistas de una para enviarlas al Halion. Entonces voy a hacer así. ¿Cierto? Acá no hay más pistas. A ver. Ya. Entonces selecciono todas las pistas MIDI. Me voy acá. Fíjense que aquí me aparece un atajo que dice Mayus Alt Click. Entonces presiono Shift, Alt y hago clic aquí. Teniendo todo esto seleccionado. Pues, o sea, ¿cómo es que... a ver, dice cambio de idioma de entrada. Descartar. Ya miren, cuando yo hago clic acá, si yo presiono control, ¿cierto? Se van seleccionando las pistas que yo quiero. Si yo me posiciono acá en la primera, presiono shift y me hago clic en la última, se seleccionan todas. Ahora quiero enviar todas estas pistas al Halion, así de una, rápidamente. Entonces me posiciono acá, ¿cierto? En el enrutado de salida, presiono Mayus, Alt y clic y selecciono el Halion. Entonces fíjense que ahora cuando veo uno por uno, veo que todos están en el Halion, ¿ya? Ya, eso por una parte. Ahora Halion también tiene una opción para que, si yo sé que estas pistas son General MIDI, entonces quiero que al que se enruten automáticamente con el formato General MIDI. Entonces me voy acá a opciones y acá en donde dice Program Change, yo pongo GM Mode, ¿ya? Entonces ahí estaría, bueno, aquí hay puros pianos, ¿y por qué está así? A ver. Ah, ahí los detectó. Ya no como que los detecta cuando uno le coloca play, ¿se dan cuenta? Entonces ahora cada uno debería sonar con un instrumento, por ejemplo finger bass, ahí está, acoustic bass, el piano, ahí está, nylon guitar, acoustic guitar, assembler, la
batería, miren, canal 10. Ya, sonaría así. Entonces yo podría ir ya, se dan cuenta, entonces yo podría ir verificando los sonidos, tal vez haciendo algunos ajustes, pero si lo quisiera hacer rápido, ¿cierto? Si necesitara rápido hacer una base o tal vez un karaoke de manera urgente para algún músico, entonces esta sería como la manera más rápida. ¿Ya? Entonces eso, pues. Yo creo que para que esto suene, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, todas las pistas, si apretamos el F3, aquí, nos vamos a dar cuenta que... ¿Y esto por qué está ajustado aquí? Bueno, tal vez este archivo venía con estos ajustes, pues entonces la idea es que nosotros más adelante, ¿cierto? Automaticemos, hagamos la mezcla, hagamos paneos, para que esto suene de una manera más decente, ¿ya? Entonces por el momento esto lo vamos a dejar hasta ahí, y lo que me interesaba era esto, pues de que nos diéramos cuenta de que podíamos seleccionar esta opción para que automáticamente se guarde, ¿ya? Eh, a ver qué otra cosa podemos hacer. Para exportarlo es súper sencillo, pues. Me cierro esta ventana y acá nos vamos a exportar, y ahí yo podría guardar el archivo MIDI según los cambios que yo haga, ¿cierto? Primero tengo que ir acá a preferencias y a ver qué es lo que quiero hacer, pues. ¿Ya? Si quiero exportar con el volumen, ¿ya? Si quiero exportar con la automatización, con las inserciones, ¿ya? Cuando aprendamos a hacer la automatización, ¿cierto? Con estos dos botoncitos, a ello exporto directamente y va a quedar esa información en un archivo MIDI. Entonces si yo pongo acá, yo le puedo poner, no sé, pues este nombre, versión 2, supongamos. Entonces ahí yo lo guardo, me aparece de nuevo la opción, ¿cierto? No era necesario ir antes, sino que automáticamente me aparece esa parte y ahí yo decido qué es lo que hago, si cambiar la resolución, si hacerlo del tipo 0, ¿ya? Si incluir delay, etcétera, por las opciones que ya vimos. Eso pues. Entonces si yo le doy a exportar, ahí ya se exportó, y si verifico, estaría acá. ¿Ya? Pesa un poco más, seguramente por los cambios que le hice, por el tema de los instrumentos virtuales, etcétera. Bueno, yo creo que más adelante vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo más ajustes, ¿cierto? Por el momento hemos cumplido con el objetivo de la presentación, y eso pues. Después vamos a ir viendo tal vez con más detalle, algo más concreto, ¿cierto? Por el momento cargamos simplemente, entendimos lo que eran las opciones de importación y exportación y cómo poder cargar esto en Halion, ¿cierto? De una manera tal vez más individual por pista, y la otra forma que era seleccionando rápidamente, enviando al Halion, que se ajuste automáticamente con General MIDI, y al poner play automáticamente reconozca los timbres y ya suene como un archivo MIDI con un sonido tal vez un poco más decente. Entonces eso, pues espero que les haya servido en algo este video, y vamos a continuar, ¿cierto?, con esta saga de videos, y nos vemos en el siguiente. Vale, chao, nos vemos.